Vamos a continuar, hermanos. De hecho, quiero comentarles, antes de continuar, la semana anterior, la verdad no completé de tiempo para ver algunas conclusiones del pacto de Dios con Noé. Pero si tiene alguna duda, sobre todo, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Quisiera que me indicara de que sí dé algunas conclusiones generales. Yo espero haber explicado de alguna manera general qué era el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé es un pacto de preservación, de gracia común, que aunque sí hay gracia salvífica revelada porque Noé fue justificado por la fe, podemos entender que todas las cosas que incluyen este pacto de Dios con Noé vienen a establecer una tierra estable para que Dios pueda venir a cumplir su promesa. Es decir, que Cristo venga, que haya una simiente de la mujer, que estén las condiciones para que esa simiente llegue, un mundo funcional, voy a llamarle así, una nueva creación funcional, aunque no hay un quitar el pecado definitivo, pero sin embargo estas verdades son establecidas en el pacto de Dios con Noé. Entonces, ¿hay alguna duda respecto al pacto de Dios con Noé, de lo que vimos? ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a continuar con el pacto de Dios con Abraham. Quiero, como ustedes saben, vamos a definir brevemente lo que es un pacto. Un pacto, vamos a hablar de aquella definición que habíamos visto, la que le llamamos la definición Grudem-Chantry, dos hombres que han servido mucho a la iglesia del Señor, y entre ellos se puede definir lo que es un pacto de acuerdo a las especificaciones bíblicas que se pueden encontrar en las diferentes partes donde la Biblia enseña sobre el pacto. Es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Si ustedes recuerdan, no hay manera de relacionarse con Dios si no es a través de un pacto, porque Él le ha placido establecer un pacto para que el hombre pueda ser bendecido y así el hombre también pueda tener una comunión con Dios, y Dios impone este pacto unilateralmente. Es decir, no le está pidiendo al hombre opinión. Por ejemplo, Dios no nos pidió opinión a nosotros de qué nos parecería si Cristo viene a morir en la cruz. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien? ¿Lo establecemos de esta manera? Dios no nos pidió opinión, Él lo hizo y Él llama a que entremos en ese pacto a través del arrepentimiento y la fe, reconociendo ese ofrecimiento. Así que también habíamos dicho, si está ahí en pantalla, en el capítulo 7, párrafo 3 de la confesión, estamos viendo de alguna manera esta porción explicada. Estamos examinando los pasos adicionales, los cuales Dios ha dado en ese pacto de gracia. Dice el párrafo de la confesión: este pacto, el pacto de gracia, se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación. ¿Recuerdan esta promesa en Génesis 3:15? Dice, a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. De tal manera que estos pasos adicionales son los pactos bíblicos. Aunque no vamos a entrar ahorita de una manera muy profunda todavía a lo que es una cabeza federal, recuerdan que hay dos cabezas federales, dos representantes. Uno es Adán y el otro es Cristo. Pero podemos concluir que Noé, en un cierto sentido, realmente no, aunque presentaba o podía presentarse como cabeza federal, aunque es un pacto, él no es cabeza federal, porque vemos que Dios instituye este pacto de forma unilateral. Él no le pregunta a Noé, ni le pone una condición como decir, bueno, tú te vas a portar bien, entonces vas a entrar en pacto conmigo. No es así. Vean Efesios capítulo 2,
Efesios capítulo 2, verso 2:12. ¿De dónde concluimos este párrafo de la confesión? Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Recuerden que Pablo le está hablando a los gentiles. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, es decir, excluidos de los pactos de la promesa. Nuevamente reiteramos, son pactos plural y de la promesa singular. Es decir, es una sola promesa que está protegida, que está siendo revelada progresivamente en diferentes pactos. Y ya vimos que el primero de ellos es el pacto de la preservación, el pacto de Dios con Noé. Estos pactos de la promesa son los pasos adicionales en los cuales el pacto de gracia es progresivamente revelado. No sé si se habían dado cuenta, existe el riesgo de confundirnos en que si el pacto de gracia es el pacto de Dios con Noé. ¿Ustedes saben la diferencia? ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Lo recuerdan? La promesa de Cristo, sí. El pacto de gracia es aquel pacto por el cual Dios ha determinado dar gracia a través de Jesucristo y por medio del arrepentimiento y la fe, adentrarse en ese pacto y Dios bendecirlos con muchas bendiciones espirituales, las cuales Él prometió desde a Adán hasta cumplirse plenamente en Cristo. Ese es el pacto de gracia. Pero el pacto de Dios con Noé no es el pacto de gracia, pero sí revela el pacto de gracia. Eso es lo que queremos que entendamos. Abraham, por ejemplo, el que vamos a ver ahora, es muy importante. El pacto de Dios con Abraham no es el pacto de gracia, pero revela, y es de los que es fundamental en la revelación, revelan el pacto de gracia. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Así que tenemos esta pequeña gráfica, si la tienen ahí. Está la promesa. ¿No la tenemos? ¿No la tenemos? Bueno, en la anterior viene, hermano, discúlpame, no, a lo mejor no le envié el archivo a él. Bueno, ustedes yo creo que la van a recordar. De este lado estaba un círculo donde venía la promesa, Génesis 3:15, y luego va aumentando. Ese círculo primero lo pinto como gris, ¿sí? Y luego un poquito entre gris y verde, y va aumentando hasta que ya se hace plenamente revelado en Cristo. Así es una progresión. Bien, entonces veamos cuál es la importancia de este pacto, el pacto de Dios con Abraham. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2, verso 24 y 25. Si podemos ahorrar tiempo, nada más lo anotan, acabo va a estar ahí en pantalla. Éxodo 2, del 24 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, es decir, del pueblo de Israel, que estaba en Egipto, y se acordó de su pacto con Abraham. Así que es fundamental en la historia de Israel el pacto de Dios con Abraham, porque si Dios, voy a llamarlo así, no se acuerda, aunque no es una cuestión de memoria, simplemente es que Él ya estaba cumpliendo su palabra, si Él no hace un pacto de Dios con Abraham, Israel o toda la descendencia de Israel habría permanecido esclavizada en Egipto. Y dice ahí que el pacto, Él se acordó del pacto con Abraham, de Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es decir, Él entendió, no es porque los desconocía, sino que Él dice, ahora ha llegado el tiempo y voy a mostrarles ese amor que he preparado para ellos. Y los salva al pueblo de Israel, los saca de Egipto. Y esto es un hecho fundamental en la historia de la humanidad, porque todo el mundo sabe que Israel salió de Egipto. Ahora vean Lucas capítulo número 1, versos 54 al 55. Lucas capítulo número 1. ¿Recuerdan a María diciendo
el Magnificat, dice, engrandece mi alma al Señor, cuando dijo María de esta manera, y ella está adorando al Señor, y dice el versículo 54, socorrió a Israel, su siervo. ¿De dónde viene esa misericordia? Dice, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, este pacto de Dios con Abraham es fundamental porque María, la madre de nuestro Señor Jesús, reconoce que lo que ella lleva en el vientre es producto de este pacto con Abraham. ¿Se está entendiendo? Es fundamental, es importante este pacto. Ahora vean lo que dice Gálatas 3:14. Dice así, para que en Cristo Jesús, nuestro Señor, el fruto del vientre de María, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, si no hay pacto de Dios con Abraham, no habría venida de Cristo. Y si no habría esa bendición en Cristo, no habría salvación para nosotros. El pacto de Dios con Abraham es de suma importancia. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, adelante, que pone el... Sí, o sea, corren en paralelo dos pactos. El Señor se acerca a Noé y establece un pacto con él. No le pregunta a Noé, ¿quieres? Le establece. Pero en paralelo corre un pacto de gracia, o se vislumbra el pacto de gracia. Exacto. Yo lo que quisiera es, a ver si estoy entendiendo bien. El pacto con Noé es, ya no voy a destruir la tierra con agua. Ajá. Y sin embargo, el arca representa a Cristo. Sí, de hecho, esas son las conclusiones que mencioné al principio. Ahorita las voy a mencionar, pero lo que vamos a ir viendo en estos pasos adicionales es que, y esa es la clase próxima, para que no nos vamos a adelantar mucho, pero en Abraham, sí en Noé también, pero en Abraham es donde de una manera más profunda se viene a mostrar que hay dos pactos, o este pacto con Abraham tiene dos esferas. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, de tal manera que cada vez que se vislumbra, como en el caso de Noé, esa gracia de Dios mostrada al hombre, se vienen a representarse, por ejemplo en este caso el arca, el diluvio, Noé, vienen a ser tipos ya sea del juicio de Dios en el futuro, de Cristo mismo para salvación, o de cómo Dios está obrando la misericordia para con un mundo caído. Y cada vez vamos a irlo entendiendo mejor, porque miren hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras, y esto es lo que queremos quitar de nuestra mente, es aquella fácil interpretación y equivocada de estar viendo la Biblia, Génesis, como un libro de historias. Mira, este Dios, puso a Adán y a Eva en el huerto. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ellos se portaron mal. Hermanos, es algo más que eso. Y Noé no es el viejito que juntó los animales y bien bueno con los animales y ahí va diciendo adiós en el arca, ¿verdad? A todos, ¿verdad? No, hermanos, la gente gemía. Seguramente hubo gente que golpeó el arca queriendo subirse y Dios los abandonó, hermanos. Abandonó al mundo antiguo. Entonces va más allá de lo que a veces nada más cuando leemos significa, y lo que dice el hermano es cierto. Todas estas cosas van a ir apuntándonos a Cristo, nos dan anticipos de cómo es la salvación en Cristo, porque así de la manera en que Noé fue salvo en una perversa generación, así nosotros podemos subirnos a esta arca en medio de una perversa generación, y es la salvación que Cristo ofrece por gracia. ¿Sí? Entonces voy a seguir avanzando y a ver si después voy dando esas conclusiones con Noé
para que no se deje entender lo que estamos hablando, ¿sí? Pero esas dos esferas vamos a verlas en la próxima clase. ¿Está bien, hermano? Bien, continuamos. ¿Cuál es el contexto histórico y teológico del pacto de Dios con Abraham? Y es una cosa bien que ya se les va a hacer familiar a ustedes. Pecado y juicio. Ese es el contexto histórico donde Dios hace un pacto con Abraham. ¿Qué pasó en el pacto de Dios con Noé? ¿Qué es lo que había? ¿Se acuerdan? Había pecado y había juicio. Y cuando Dios hace pacto con Abraham, adivinen qué, también hay pecado y también hay juicio. Vayan rápidamente, bueno, los van a anotar si quieren porque no lo voy a ver. Pues más, vamos a verlo rápido porque el tiempo, hermanos, es a veces mi enemigo. No, más bien todo el tiempo. ¿Verdad? Bien, vean por favor Génesis capítulo 9. Recuerdan que Dios ya le dice a Noé y él salva a Noé y ellos bajan del arca y todo está, voy a llamarle pues recién pasada la humanidad con el juicio de Dios. En el versículo 18, ustedes pueden leer todo este resto del capítulo 9 y se van a dar cuenta que el pecado no se ha separado del hombre. O sea, el pecado sigue, a pesar de ser 8 personas. Hermanos, ¿no se hubieran puesto de acuerdo para no pecar? No vamos a pecar, miren lo que le acaba de pasar a la humanidad. Somos 8. Hasta por sentido común. Pero el pecado, a él no le importa nuestro sentido común. De tal manera que aquí en los versículos se puede ver que Noé, después de labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Algunos argumentan que no es del todo pecaminoso, ahorita les voy a decir por qué, porque como la constitución del mundo había cambiado, su fermentación, hablando del vino, fue más rápida. Pero no nos dice eso la Biblia. Evidentemente Noé se embriagó y la embriaguez es pecado, ¿estamos? Pero no solo eso, sino que hay una insolencia de Cam. Y la interpretación más literal, e invito a que nos podamos quedar con esta, aunque no es la única, pero evidentemente hubo una insolencia de Cam porque vio a su padre desnudo y se burló de él. De tal manera que lo dejó así. Cuando él va y lo dice con sus hermanos toman otra actitud diferente a Cam y ellos entran de espaldas a la tienda de su padre y lo cubren primero antes de poder tomarlo, porque él estaba embriagado. Y esa es la interpretación, voy a llamarle la más ligerita, porque el pasaje es oscuro, hermanos. Algunos han dicho, y no es que nos tengamos que quedar con esa interpretación, pero algunos han dicho que en realidad Cam mostró un tipo de tendencia homosexual al momento de descubrir la desnudez de su padre. Otros dicen que en realidad él subió al lecho de su padre, por la expresión que dice que descubrió la desnudez. Pero creo que la más natural es esta con la que digo yo, que es, no porque lo digo yo, sino porque es de alguna manera la más razonable por el contexto en que él cubrió, en este caso, los hijos cubrieron la desnudez de su padre porque estaba en embriaguez y Cam fue insolente. Pero esto trajo, hermanos, una maldición. Cuando Noé se entera, maldice a Cam y a su descendencia. De ahí viene Canaán. ¿A qué le suena Canaán? ¿A la tierra de qué? A la tierra de Canaán, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, ¿por qué los israelitas se fueron allá a Canaán a quitar a sus vecinos? No, hermanos, esa tierra estaba maldita o no les pertenecía a ellos. Dios, en este caso, se la jura a Abraham. Pero bueno, después en el capítulo 10 y 11 nos damos cuenta principalmente en el 11 de la Torre de Babel. Este pecado continúa porque después de varias generaciones los hombres se resisten, fíjense hermanos, se resisten a cumplir el mandato de Dios en el pacto de Dios con Noé.
¿Qué le dijo Dios a Adán? Llenad la tierra y multiplicaos, no, multiplicaos y fructificad. Y después de que destruye en el diluvio a gran parte de la humanidad, prácticamente toda, nada más salvándose 8 personas, Él les vuelve a decir, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y para llenar la tierra, ¿qué había que hacer, hermanos? ¿Verdad? Tener hijos y administrarse e expandirse. Bueno, Babel se nos dice que los hombres dijeron, hagámonos un hombre, porque Set era la descendencia santa, y ellos decían, no necesitamos a Set y no necesitamos esa descendencia para acercarnos a Dios. Nosotros podemos hacer lo propio. Es más, nosotros podemos llegar al cielo si queremos. Y si llegara un diluvio, podemos construir una torre tan alta que nos salvemos. Babel quería permanecer en un solo lugar y estar atentos al juicio de Dios y tratar de escapar de él. Pero con lo que ellos no contaban era con ese juicio de Dios, donde Él bajó, descendió y confundió su lenguaje y ellos se esparcieron. Lo que no querían hacer, Dios lo hizo. No les preguntó, Él solamente juzgó. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el contexto teológico de el pacto de Dios con Abraham? Son el pecado y el juicio. También está la gracia y las promesas. Rápidamente, ustedes pueden ver en Lucas 3:36, por favor, rápidamente, Lucas 3:36. En esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Cristo es un antepasado de Noé y de Sem. Así que Sem había sido bendecido de que su linaje traería al Cristo. Pero otra cosa interesante, hermanos, perdón. Otra cosa interesante. Tú tienes la culpa de esto, ¿eh? Vayan rápidamente a Génesis. Génesis capítulo número 10. ¿Qué idioma hablaban antes de la Torre de Babel, hermanos? El idioma danita, ¿verdad? Bien. Versículo número 16 del capítulo 11. ¿Lo tienen? Dice, 15. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg, hermanos, es hijo de Eber y Peleg significa dispersión. Entonces es muy probable que la dispersión de la Torre de Babel ocurrió en tiempos de Eber y Peleg. Y no sabemos qué idioma hablaban, pero lo que sí sabemos es que el idioma que continúa en donde la revelación de Dios iba a estar dándose era a través de la descendencia de Eber, de donde vienen los hebreos. ¿Recuerdan que en tiempos de Faraón ellos se referían a los judíos no como judíos? Porque obviamente todavía no estaba la tribu de Judá como tal, como una referencia al pueblo de Dios, sino decía los hebreos. ¿Sí? Entonces, los oráculos de Dios, es decir, por donde vendría la revelación de Dios, era a través de la descendencia de Eber y toda la humanidad, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no hablaban el mismo idioma, no se iba a poder entender. Y solamente Eber, o los hebreos, la descendencia de Eber, eran los que quedaron con
los oráculos de Dios. Es decir, Dios iba a estar mostrando a esa descendencia. Y como hemos dicho, Arfaxad, Eber, Peleg y Taré. ¿Y Taré de quién es padre? De Abraham. Entonces, la gracia y las promesas de Dios para con la humanidad, o particularmente con esta descendencia, la simiente de la mujer, este tipo de hombres a través de la historia, que Dios iba a estar acercándose a ellos, se da o se hace efectiva. Es por eso, hermanos, que vienen estas genealogías. Digo, por si te aburrían, ¿verdad? Pero hay que leerlas porque entiende uno que viene Dios mostrando su gracia a través de estas familias por generaciones. Pero aún así, hermanos, estas familias no siempre podían cumplir, como a veces nos pudiera pasar a nosotros. No podemos cumplir de que nuestra siguiente generación sea piadosa. No se nos dice nada acerca de Taré, pero sí se nos dice, o sea, algo específico. Vean lo que dice Josué capítulo 24, verso 2. La gracia y las promesas. Por ahí los hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque ¿26? ¡Wow! ¡Qué bien! Josué capítulo 24, verso 2. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, ojo con esto, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, ¿sí? Padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Era tanta la corrupción humana que aún la descendencia que se estimaba que sirviera a Dios de Sem, Arfaxad, Eber, Peleg, Taré, etcétera, tuvieran temor de Dios, pero era tanta la corrupción que algunos de ellos empezaban a desviarse a adorar dioses extraños. De tal manera que Taré estaba en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era la capital de Babilonia, y Babilonia es lo que se conoce como la Torre de Babel. ¿Ya le empiezan a tomar sentido a estas lecturas de Génesis? Ok, espero que sí, hermanos, porque yo también ya le estoy tomando más sentido. Bien, veamos este pacto de Dios con Abraham, esta primera parte, porque no lo vamos a ver todo. Primero, las promesas. Vean esta tablita, bueno, es muy pequeña, pero donde dice promesas del lado derecho o de mi derecha, del lado izquierdo, y luego dice el texto, pero de este lado, ¿no aparece por ahí? Oh, sí, cierto, perdón. En la red sí, ¿verdad? Lo siento por ustedes. Bien, imaginen de este lado promesas, y imaginen capítulos de Génesis, Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17 y Génesis 22. Dios a través de estos capítulos, y una cosa bien interesante también, es que las promesas de Dios para con Abraham también se muestran progresivamente, como el pacto de gracia, en diferente tiempo. Así que Génesis capítulo número 12, por favor, Génesis 12. Veamos las promesas, hermanos, las promesas del pacto de Dios con Abraham. Comúnmente en sus Biblias aparece el título de Dios llama a Abraham, Génesis 12, ¿verdad? Versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se muestra a Abraham y le dice, tienes que salir de en medio de esta generación pagana y tienes que buscarme, tienes que entender que yo a ti te voy a bendecir abundantemente, tanto que no solamente serás como una pequeña familia, sino que serás una gran nación. Y ojo, esta promesa dice, serás una gran nación y a la vez todas las naciones serán benditas en ti. Entonces las promesas de Dios en el pacto de Dios con Abraham empieza prometiendo cosas que Él va a hacer. Ustedes pueden notar aquí si hay alguna condición para Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto de obras y un pacto de gracia? El pacto de obras es y el pacto de gracia es. ¿Qué no vinieron a las clases? ¿O sí? El pacto de obras es condicional. ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todo árbol podrás comer, pero de este, no. Si comes, morirás. Si no comes, vivirás. ¿Cierto? ¿Y cuál es el pacto de gracia? La promesa. El pacto de gracia es que tú tienes que recibir solamente lo que Dios te está ofreciendo. No te está exigiendo una obediencia que implique que Dios te recompense con la vida eterna. Un pacto de gracia es algo que tú recibes. ¿Estamos? Entonces, notamos aquí que en Abraham no hay una condición para Abraham. Dios le dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, y si alguien te maldice, yo lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y aparte te voy a dar esta tierra. Él no le dijo si me obedeces, si te portas bien, si te circuncidas. Dios ya está prometiendo a Abraham y Abraham empieza a accionar. ¿Está bien? Entonces, vean lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3, 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿sí? Y a su simiente. Ojo con eso, hermanos, es fundamental. Si un día dices tú, ¿por qué me llamo Bautista? ¿O por qué me denomino Bautista? De aquí viene la razón por la que somos bautistas. Por este entendimiento, vean, dice que no fue, las promesas fueron hechas a Abraham, dice, y a su simiente, no dice, y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno en singular, y a tu simiente, ¿la cual es? Entonces empieza a vislumbrarse el pacto de gracia de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque ahí Dios empieza a mostrar que Él ha de traer a un Cristo y todos los que estén en Él recibirán las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Se entiende? Ok, siguiente. Génesis 13, por favor. Génesis 13. Versículo 15 y 16. Otras más, o ampliando las promesas. Recuerdan que en este capítulo Abraham y Lot se separan. ¿Sí se acuerdan? Que Abraham y Lot se separan. Dice versículo número 15. Porque toda la tierra que ves, bueno, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí hay una promesa de Dios de una multiplicación que no tiene número.
De entrada, sí, podríamos decir que Israel no tiene número. ¿Israel no tiene número o sí tiene número? ¿Qué es lo que no tiene número? La iglesia. La iglesia a través de todas las edades no tiene número. Vemos el pacto de gracia siendo revelado a Abraham. Ahora capítulo 15, por favor. Si se fijan, hermanos, cada vez que avanza de capítulo, Dios empieza a mostrar una y otra cosa o extendiendo más una otra promesa. Pero es a lo largo de la vida de Abraham. Dice el capítulo número 15. ¿Lo tienen ahí? Versículo número 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. Hermanos, piensen ustedes por un momento. Dios le dice: de ti saldrá una nación. Si me lo dijera a mí, le creo, porque son 4, ¿no? Pero hermanos, no tiene hijo. ¿Saben ustedes que Abraham significa padre enaltecido? ¿Y cuál es la gloria de un padre? Su familia, hermanos, sus hijos. ¿Hijos no lo sabían? Bueno, ya lo saben. Dice el versículo número 4. Luego, después de que Abraham le dice: Señor, no me ha nacido un hijo. O sea, tú me estás diciendo, sí, adelante, hermano. Entonces, en el pacto de gracia. Ya déjenle el micrófono al hermano ahí. Hermano, entonces en el pacto de gracia solo puede recibir la persona que ha pactado. El otro lado, el Señor pacta de manera soberana, pero el otro lado solo puede recibir la bendición si cree la promesa. Exacto. ¿Qué es lo que le está pasando en este momento a Abraham? Se le ha hecho una promesa sin hijo. Y él tiene que creerla, abrazarse a ella y descansar en ella. Y nosotros estamos en el mismo punto con nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Si queremos las bendiciones que Él ha prometido, tenemos que creer. Es por eso que el Evangelio, hermanos, muy bien, hermano, es por eso que el Evangelio no es de que pórtate bien, no, recibe lo que se te ofrece, la gracia que viene de la cruz, recíbela. ¿Y cómo nos dice la Biblia que la estamos recibiendo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo y descansando en esa promesa que Dios promete perdonar pecados a través de Cristo. Entonces, si ustedes notan, Abraham está haciendo lo mismo que nosotros hicimos cuando creemos en el Evangelio. Él está recibiendo la promesa de Dios. Hermano, ¿tú ves que tus pecados han sido perdonados? ¿Tú lo ves? No, pero lo crees. Estás descansando en que Dios lo ha hecho. No porque seamos buenos, porque Dios lo quiere hacer. Dios ha prometido hacerlo y Él llama para que tú también creas, para que tú también descanses en esa promesa. Muy bien, hermano. Entonces, versículo número 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ni el Damaseno, ni uno al que Abraham quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Abraham creyó y le fue contado, fue el medio por el cual él recibió justicia. ¿Recuerdan que vimos que Noé fue salvo? ¿De acuerdo a lo que dice Hebreos? Y Noé recibió la misma justicia
que nosotros. Y Abraham recibió la misma justicia que nosotros. ¿Por qué? Porque descansaron en la promesa. ¿Y qué era la promesa? La palabra de Dios empeñada. ¿Y quién es la palabra de Dios viva? Entonces ellos creyeron en Cristo. Pero esta promesa, a diferencia de las otras revelaciones de la promesa, vean que es acompañada, hermanos, de un juramento y sacrificio. Versículo número 17 de este mismo capítulo. ¿Lo tienen? Génesis 15. ¿Me está contradiciendo esa niña? No, ¿verdad? Ok. Génesis 15, verso 17. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. El contexto de esto es que Dios le dijo a Abraham, parte ciertos animales, y él estaba ahí a la expectativa. Abraham. Antiguamente, en ese tiempo, cuando alguien hacía un pacto, llegaban dos personas, partían los animales y cada uno, de acuerdo a su compromiso, decía, yo voy a pasar por este animal y así, si no cumplo lo que estoy pactando con fulano de tal, así Dios me parta a la mitad. Entonces había fuerza en las palabras, ¿sí? Y Dios hace esto con Abraham, pero adivinen qué. Abraham no pasa por el medio de los animales. Abraham solamente se queda observando cómo Dios pasa en medio de esos animales. Porque de la manera que se hacía tradicionalmente era que los dos que pactaban pasaban por en medio de los animales. Porque los dos estaban comprometidos, eran iguales. Pero ahora Dios dice, no, este pacto lo voy a sellar con mi existencia misma. Es más, dejo de existir como Dios si no cumplo lo que prometo. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es algo impresionante. Dios pasando delante de esos animales, comprometiéndose a salvar a la descendencia de Abraham. Hay un sacrificio, estos animales son partidos. Versículo número 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, vemos las promesas desarrollándose y cómo Dios va ampliando cada vez que va hablando con Abraham, Él le amplía, y en esta última, Él le dice, dejo de existir como Dios si no cumplo lo que voy a hacer. ¿Impresionante o no? Impresionante. Para mí sí. Pero no termina ahí. Siguen las promesas, capítulo 17 de Génesis. ¿Ya están cansados, hermanos? Bueno. ¿Tiempo por ahí? Bien. Dice Génesis 17, verso número 1. Era Abraham de edad de 99 años. 99 años, hermanos. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y ven aquí un pequeño cambio. Anda delante de mí y sé perfecto. Todavía no es del todo condicional, pero empiecen a ver unos pequeños cambios. Versículo número 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, ya había nacido Isaac. Hermanos, ¿no creías por un momento que parece que Dios se está burlando de Abraham? Pero vean lo que hace Dios
y no se llamará más tu nombre Abraham, que es padre enaltecido. Porque a lo mejor le pusieron así porque creían que fuera el hombre de más arriba, más grande. Pero Dios le dijo, no. Tú llevarás en tu nombre mi promesa a Abraham, padre de muchedumbres. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Hermanos, quiero que observen, vean el capítulo 16 ahí en sus Biblias, el título que viene ahí atrás, ¿qué dice? Agar e Ismael. ¿Quién es Agar? Una concubina de Abraham. ¿Quién es Ismael? El hijo de Abraham. Pero Dios le había dicho que no iba a ser hijo de Agar, sino de Sara. Por ahí va la promesa. Dios le prometió a Abraham un hijo que iba a tener con una mujer estéril. Hermanos, si un día sientes desaliento, hay que leer la vida de Abraham con detenimiento. El Señor le da más revelación sobre su pacto, lo reafirma y lo formaliza y hace de Abraham un predicador constante de la promesa de Dios. Porque le cambia el nombre. ¿Cómo se llama ahora? Abraham. No es Abraham, es Abraham. Dios promete un reino y todo esto es incondicional. Dios lo hará. Pero vean el versículo 7. Y aquí las cosas es donde se van a complicar, hermanos. Así que espero yo estarme dando a entender. No vamos a terminar una clase. De hecho, no sé si llevemos 2 o 3 clases del pacto de Dios con Abraham. Así que sean pacientes conmigo. Aquí estamos viendo nada más las promesas. Versículo número 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice, sigue siendo esa formalización o esa reafirmación del pacto. Pero vean el versículo número 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, parece que hay un cambio, hermanos, en la forma en que se está expresando, pero sigue refiriéndose a Abraham. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿Qué es esto, hermanos? Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado, debe ser. ¿Es un pacto de gracia? No, es un pacto de obras. De hecho, vean el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado? ¿Si ven la amenaza? Como en el pacto de obras de Adán. En Adán, estas promesas van a ver, hermanos, que tienen 2 esferas, una espiritual y una física. Y la física se demuestra en la circuncisión de los descendientes de Abraham. Todavía nos falta, hermanos, pero no tenemos el tiempo. Vamos a ver estas promesas cumplidas. Vean ya por última, la última promesa, vean Génesis capítulo 22, cómo Dios muestra, y lo vamos a ver de forma rápida, muy rápida, no vamos a ir al texto, pero ustedes recuerdan que Génesis 22 nos relata esa historia de que cuando Abraham ya tiene su hijo, esto es Isaac, Dios le pide que ¿qué? Hermanos, batalló mucho para tenerlo.
Le cambia el nombre. Y cuando ya está grande Isaac, ¿qué le dice Dios? Dámelo, sacrifícalo para mí. Y Abraham, hermanos, lo hizo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque él creía que Dios podía levantar de la muerte a Isaac. Y si Dios había dicho que Isaac era el escogido de él, entonces Abraham creyó a Dios. Hermanos, ese es el tipo de fe que caracteriza a los hijos de Dios. Y sé que muchos de nosotros podemos ser muy débiles, pero todos, hermanos, todos los hijos de Dios tienden a esta cualidad de fe, a creer. Génesis 22, Dios prueba la fe de Abraham y anuncia la venida de un sustituto para expiación de Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá de cordero? Como que Isaac ya sospechaba, ¿no? Veía la leña, vio el cuchillo, ya iban, ¿y qué dijo? Pues yo veo todo, pero no veo el cordero. Era él. De esta manera Dios muestra de forma definitiva que no sería, en este caso, su simiente inmediata, sino Cristo el que vendría a morir por nosotros. Se expulsa a Ismael, se ordena sacrificar a Isaac, Abraham obedece y viene una confirmación del pacto del Señor para con él y dice, será de y en la simiente que viene de Isaac. Es decir, la promesa cumplida de Dios que se cumple en Cristo, hermanos. Y estamos hablando de muchas generaciones después. Y así empieza la historia de la redención, con estas promesas. Si ustedes se fijan, hermanos, parece que Génesis se apresura a llevarnos a Abraham. ¿Sí lo notan? Que brinca generaciones y años de golpe y nada más nos dice lo que necesitamos saber, pero se detiene en Abraham para decirnos en qué consiste las promesas que Dios le ha hecho a Abraham. ¿Preguntas? Solamente vimos las promesas, no hemos visto el cumplimiento de ellas, pero avanzamos un poco más. Si Dios permite, estaremos viendo el pacto de Dios con Abraham, parte 2 y posiblemente parte 3. ¿Sí, hermanos? Si de momento alguien dice, hermano, es que de repente están mencionando conceptos que no recuerdo, ¿sí están ahí, hermanos, en la red? Vayan y busquen algunas clases anteriores y retroalimenten, porque vamos a continuar todavía. ¿Está bien? Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos momentáneamente.